Qué semanita política en el planeta Tierra, qué semanita intensa, qué semanita complicada, qué semanita de actualidad en este mundo revuelto. Que empieza con lo último. Primero lo que ha anunciado hoy Vladimir Putin, que dice está dispuesto a un alto el fuego en Ucrania siempre que se cumplan sus condiciones. Y sus condiciones no son cualquiera. Sus condiciones es que Ucrania retire tropas de la región del Donbass y de Novorossiya y que además se comprometa a no entrar en la OTAN. Estas son las dos condiciones de Vladimir Putin. Fuera tropas de las zonas anexionadas por Rusia, prohibición de entrar en la OTAN. Es básicamente lo que pide Putin, no un alto el fuego, lo que pide Putin es una rendición de Ucrania. Veremos si Ucrania está dispuesta a ello. Te voy a hacer un spoiler, no va a estar dispuesta con ello. No es la primera vez que Rusia tantea la posibilidad de parar la guerra si cumplen todo lo que pide. Probablemente no sea la última porque son condiciones que Ucrania no podría aceptar. Es asumir que Ucrania ha perdido la guerra. Y Ucrania no considera que ha perdido la guerra. Y en cierto modo llevar 2 años y medio batallando cuando todos pensaban que Rusia iba a aniquilar a Ucrania en cuestión de días es no haber perdido la guerra. La guerra no la gana nadie, eso para empezar. Pero no haber perdido la guerra. No quedar como el derrotado en esta guerra. Y lo que pide en Putin es lo que lleva pidiendo desde el primer día, que es hacerse con lo que él tiene. Lo tuyo es mío y lo mío también es mío, claro. Y tú vas a estar de amigo con quien yo te diga que tú tienes que estar de amigo. Esto es lo que pide Putin a Ucrania. Lo que pide Putin a Ucrania es que Ucrania quede básicamente al dictado de lo que marca Rusia. Teme Putin que la OTAN se expanda hacia su territorio. Lo cierto es que con su invasión solo ha conseguido adelantar el proceso. Véanse los casos de Suecia y Finlandia. 2 países que habían renunciado a entrar porque se consideraban neutrales y que cuando vieron lo que estaba ocurriendo en Ucrania dijeron, antes de que nos pase a nosotros, vamos a entrar en la OTAN. Pero es que además Ucrania es el país candidato a entrar en la Unión Europea. La Unión Europea ya ha dicho que esto es intolerable, que esto no se puede consentir. Que esto ¿a dónde va? ¿A dónde nos lleva? Putin quiere salirse con la suya. Putin teme que lo que va a ocurrir en Ucrania le pese en un mandato. Él consideraba que se podía ganar la guerra se podía vencer a Ucrania, mejor dicho, no ganar la guerra, en cuestión de días, y llevamos 2 años y medio de guerra. Putin parece dispuesto a todo. Putin quiere lo que siempre ha querido. Putin no va a ceder ni un milímetro. No está cediendo ni un milímetro. La respuesta de Ucrania habrá que verlas en las palabras, pero también en los ataques, en la acción, en la práctica, en lo que ocurra sobre el terreno. Es muy importante esto porque nos hace recordar algo, que mientras todos hablamos de Palestina, mientras mucha gente se cree pro-Palestina o pro-Israel, esta guerra con la que algún día nos sensibilizamos tanto, que nos ha marcado tanto en nuestra vida económica, política y social, sigue ahí, sigue latente, sigue ocurriendo, sigue muriendo gente, sigue matando gente con las bombas. Y hoy pasa esto. No se resuelve el conflicto, ni mucho menos. No se ha dado ni un paso para resolver el conflicto mediante las palabras. Y aquí debemos recordar algo. Hay un invasor y un invadido. Hay un invasor que es Rusia, hay un invadido que es Ucrania. Primer tema de este mundo revuelto, que no es el único. Comentamos hoy también, no podía ser menos, lo que ocurre muy lejos de Rusia, en Argentina, donde Javier Milei parece haberse salido con la suya, porque Javier Milei ha visto cómo el Senado de la Nación, en una votación ajustadísima, aprobaba la conocida como Ley Bases, la heredera de la Ley Ómnibus, la heredera del megaplan para desguazar el Estado, que se ha quedado a la mitad. Se ha quedado a la mitad porque hay muchos organismos que Milei quería cerrar que no se van a poder cerrar.
Hay muchas empresas públicas que Milei quería vender o cerrar y no se van a poder ni vender ni cerrar. Y hay un Milei que no se ha salido en todo con la suya. En todo con la suya. Milei quería vender el Estado argentino. Milei no va a poder vender todo el Estado argentino. Los resortes de la democracia que han actuado. Milei tiene una debilidad parlamentaria clave, que espera, por cierto, solventar el próximo año 2025 cuando hay elecciones legislativas. Milei tiene una debilidad parlamentaria que le ha lastrado en esta ocasión. No le han valido los apoyos del PRO. Una vez recordamos que Juntos por el Cambio, la coalición derechista, están divididos en quienes decidieron apoyar a Milei, el PRO, partido de Macri y Bullrich, y quienes decidieron oponerse a Milei, los radicales, la coalición que lidera Martín Lustó. Ha sido una jornada intensa, tensa, complicada, violenta a las puertas del Parlamento argentino, donde se ha visto una violencia sin fin, una violencia sin límites, con incluso ataques a los periodistas. Se incendió la unidad móvil de una cadena de radio, de una emisora de radio, y donde pasa también esto, que es una muestra de lo polarizado que puede llegar a estar el país. 2 mujeres policías fueron expulsadas por los clientes de una reconocida cafetería porteña cuando quisieron pasar al baño. Eso también es la Argentina que germina Milei. Un presidente que sí va a acabar con parte de la herencia del kirchnerismo de 20 años, 16 realmente porque en 4 gobernó Macri, de kirchnerismo, que fue lo que en aquel momento eligieron los argentinos. La pregunta es, ¿para ir a mejor? Bueno, los datos, los números macroeconómicos dicen que sí, que la inflación, por ejemplo, se va reduciendo. Lo que no se reduce es la pobreza, que va a más. Lo que tampoco mejora es la producción, que va a menos. Desguazar el Estado, desde luego, para quien necesita del Estado, para quien no tiene otra cosa que el Estado, para quien no tiene manera de subir en el ascensor social, que parece que está roto, tiene consecuencias fatales. Tiene consecuencias fatales. Otro tema de este mundo revuelto. Hay más porque cerramos con la campaña electoral británica. Anoche en la cadena ITV se celebró un debate electoral entre los principales candidatos. Rishi Sunak, que está desaparecido después de la seguidilla de desastres en su campaña electoral, mandó a Penny Mordaunt un regalo envenenado, desde luego. Mordaunt había sido la rival de Sunak cuando accedió Sunak a sustituir a Liz Truss en el año 2022, en el otoño de 2022, en un momento en el que el Partido Conservador Británico estaba empezando ya su declive. Recordemos que Liz Truss solo duró 45 días en el cargo. Pues anoche mandó los conservadores británicos que a esta hora aspiran a quedarse terceros. Ya no primeros, que van a ser, si no pasa nada, los laboristas, la oposición. Tampoco parece los segundos, que van a ser los liberales demócratas, los Lib Dem. Aspiran a ser los terceros y a no caer en la 4ª posición como mínimo. Hay una persona que desde abajo está empujando para que los conservadores sean cuartos, que es Nigel Farage, el polémico hombre, el polémico agitador de la ultraderecha británica pro-Brexit, que se presenta por el partido Reform. Y en el debate hubo un intercambio entre Farage y Mordaunt. Era el gran debate, era el gran cruce que esperábamos todos durante ese debate. Y le pregunta a Farage, dice, en 2010, 15, 17 y 19 prometisteis reducir la inmigración. ¿Por qué alguien debería creerlo por 5ª vez? Y responde Mordaunt, por el historial de este gobierno. A lo cual se desató una carcajada en el debate electoral. Es verdad que en España los debates electorales son muy anquilosados y o no hay público o el público no puede intervenir en ningún momento porque le echan. En los británicos no. Puede pasar que cuando un candidato se diga algo polémico o algo que es un poco absurdo,
se rían, o abucheen, o vitoreen. Eso pasó anoche. Y esa también es la peor losa para el candidato que acepta debatir, porque claro, se están riendo de ti en tu cara. Mordón dijo, os tenéis que fiar de nosotros porque si no lo hemos hecho en 2010, no lo hemos hecho en 2015, no lo hemos hecho en 2017 y no lo hemos hecho en 2019, ahora en 2024 sí lo vamos a hacer. Es verdad que Rishi Sunak, cuando habla casi mejor que se esté callado, porque el plan de mandar inmigrantes que estén en solicitud de asilo a Ruanda le ha valido las críticas de toda la comunidad internacional por la locura que supondría deportar personas que están, se entiende, huyendo de realidades complejas, de realidades no muy agradables, a África otra vez. Entienden los británicos que no es lo mejor. Sunak sigue adelante, ahora todo queda parado evidentemente por estas elecciones presidenciales, donde Sunak no va a volver a ser el presidente de los británicos, primer ministro, perdón, de los británicos, y donde ascienden los laboristas con Keir Starmer. Vamos a ver quién va a ser el segundo, si los liberales demócratas, los conservadores que lo tienen muy complicado y consiguen remontar, o Nigel Farage y Reform. ¿Qué necesitan los conservadores para los Tories para conseguir mantener, por lo menos, aunque sea la segunda posición? Echar a Rishi Sunak. Ha sido un primer ministro desastroso y va a ser un candidato peor todavía. Así que necesitan echar a Rishi Sunak, aunque yo creo que vienen pagando una herencia complicada que se ha agigantado con el Brexit. El Brexit empieza porque David Cameron en las elecciones de 2015 promete que si le votan, él va a hacer un referéndum para decidir si los británicos se quedaban en la Unión Europea o no. Le votaron, sacó mayoría absoluta y él cumplió. Esto en España no pasaría, pero él cumplió su propuesta. Salió a irse de la Unión Europea y ahora la situación que tenemos es que el Reino Unido es una isla en medio de la Unión Europea donde empiezan a notar las consecuencias de haberse salido de la Unión Europea. En un mensaje que, por cierto, igual deberíamos escuchar el resto de países donde crecen también los mensajes euroescépticos. En Reino Unido las cosas no están bien y lo cuentan quienes viven allí, sobre el terreno. Las cosas no están bien y probablemente no estén bien en mucho tiempo. Es lógico que al no estar bien castigues al gobierno. Rishi Sunak, que ha gigantado ese problema para los conservadores, solo se lleva la peor parte, que es, como por ejemplo aquí ocurriera en 2018 con el PSOE y Susana Díaz, ser la figura de la derrota. Alguien tiene que poner la cara, en este caso parece que va a ser Rishi Sunak, al que olvidaremos pronto en los anales de la historia como uno de los peores, probablemente primer ministros británicos. Y mira que Liz Truss dejó el pabellón muy alto. Probablemente incluso la supere. Es una situación muy complicada para los conservadores británicos. El 4 de julio se vota. 4 de julio. Estamos a 3 semanas, poco más de 3 semanas. Y va a ser muy interesante ver qué pasa hasta ahora. Porque todo se está moviendo. Todo se está moviendo mucho. Nos vemos, chao gente, hasta luego.